Race es una película de Bollywood cine hindi de acción y suspenso del año 2008, protagonizada por Saif Ali Khan como Ranveer y Akshay Khanna como Rajiv. Comencemos. Día 7 de octubre. Empezamos viendo a un hombre subir a un vehículo azul. Este conduce por la ciudad. En un tramo de la carretera se acerca demasiado a un camión plancha. El conductor de este suelta los tubos de hierro que lleva, y el vehículo es embestido. Vemos que el hombre del auto azul queda gravemente herido. Vemos un estadio de carreras de caballos, pues pronto se realizará la carrera más importante del año. Aquí conocemos a un hombre llamado Ranveer, quien con su hermano menor llamado Rajiv son dueños de una propiedad llamada Stallion. Ranveer siempre gana las carreras con los caballos que son criados y entrenados en su propiedad. Ranveer ama los deportes extremos. Hay otro hombre llamado Kabir, quien es el rival más sobresaliente para Ranveer. Ranveer frecuenta mucho a una mujer llamada Sonia, pero aparentemente no han formalizado nada. Más tarde vemos a otra mujer llamada Sofía, es la secretaria de Ranveer y está enamorada de su jefe aparentemente, aunque este solo la ve como su mano derecha. Llega el gran día, todos se reúnen en el evento, pero ese día inesperadamente para Ranveer es el caballo de su rival Kabir quien gana. Se sorprenden y Ranveer sospecha enseguida del cuidador y entrenador de sus caballos. Al día siguiente le siguen la pista y efectivamente el señor está recibiendo dinero de Kabir. Los hermanos eliminan al traidor. Pasan los días y así llegamos al inicio, es decir, el día 7 de octubre. El hombre que iba en el vehículo azul era Ranveer y queda gravemente herido. Luego despierta en el hospital y ha salido bien librado a pesar de las lesiones. Acompañándolo en el hospital está su hermano Rajiv. Pasan los días y Ranveer ya está en pie normal. En la propiedad de Stallion hacen un evento. Ranveer ha invitado a su amiga Sonia. Rajiv la ve y le gusta mucho esa chica. Su hermano se la presenta y se conocen. Bailan y se divierten. A Rajiv le gusta mucho el alcohol y periódicamente se embriaga. Ese mismo día, cuando todos se han ido, Rajiv le dice a su hermano que dejará el alcohol una vez Sonia entre en su vida, es decir, que sea su mujer. Esto a Ranveer no le agrada mucho, pues ama a su hermano, pero también tiene sentimientos hacia Sonia. Al día siguiente Ranveer arregla una cita entre ellos dos y Sonia, pero la idea es que Sonia se acerque a Rajiv. Ranveer miente y le dice a Sonia que ya tiene una prometida llamada Priya. Sonia se siente mal, pero queda con Rajiv para almorzar. Rajiv, quien es más extrovertido, se acerca a Sonia y busca la manera de salir con ella. Así poco a poco se conocen mejor y se llevan bien. Sonia se encariña con Rajiv. Pasadas las semanas, Sonia le dice a Rajiv que se ha enamorado y que deberían casarse, pero Rajiv muy tajantemente le dice que no, que él nunca se casaría con una mujer como ella. Se ríe y se acerca a su biblioteca, toma unos documentos y se los enseña. Es todo el historial de Sonia desde que era pequeña. Ella fue dejada en un orfanato en Mumbai y de adulta se ha dedicado a estafar ingenuos enamoradizos. Dice que la investigó desde que empezó a acercarse a su hermano mayor, Ranveer. Finalmente Sonia muestra su cara y le pregunta qué quiere. Rajiv le dice que lo mismo que ella, dinero. Y nos enteramos que el padre de ambos dejó un seguro para cada hijo de 50 millones. Si uno fallece, el otro heredará los 100 millones de dólares, es decir, lo de ambos. Por eso quiere sacar a Ranveer del juego. Le ofrece 20 millones a Sonia y que se casen para ejecutar bien su plan. Ella acepta. Ranveer está en su caballeriza Stallion. Aquí llega su rival Kabir. Este le ofrece 10 millones por la propiedad y dice que ayudará a pagar su hipoteca. Ranveer lo rechaza y mientras hablan toma el lapicero de Kabir y lo cambia por uno suyo que tiene un micrófono instalado. Así, el día de la siguiente carrera, mientras el señor Kabir habla todos sus planes y a lo que va a apostar, Ranveer está escuchando todo. Por eso Ranveer le pide a Sofía apostar 4 millones al caballo de Kabir. Así es como Ranveer gana el dinero, mientras el señor Kabir pierde toda su apuesta. Ranveer se acerca y le revela que puso un micrófono en el lapicero y le reprocha por ser deshonesto y arreglar las carreras previamente con trampa. Afuera está Rajiv y le dice a su hermano y a Sofía que se va a casar con Sonia.
A los pocos días se lleva a cabo la boda, pero en la noche Ranveer ve alcoholizado a su hermano y se enfada. Por esto lo abofetea y Rajiv le promete que no lo volverá a hacer y se va. En el cuarto lo está esperando Sonia. Rajiv le dice a su esposa falsa que actuará ebrio los próximos días para que Ranveer vea que ha cometido un error al creerle. Luego de eso ejecutará el siguiente paso del plan. Pasan los días. Sofía le dice a Ranveer que hay un cliente para la propiedad que están vendiendo. Este firma los documentos que Sofía le presenta y también le cuenta que está preocupado, pues su hermano ha seguido bebiendo. Otra noche, mientras Ranveer guarda su caballo en el establo, Rajiv y Sonia planean que Ranveer se acueste con ella. Así Sonia llega al establo, se victimiza por su desafortunada vida de casada con un borracho, y Ranveer termina sucumbiendo ante Sonia, y se acuestan. Al siguiente día Ranveer sale con su secretaria Sofía, y ella intenta hacerlo sentir mejor, pues lo ve muy pensativo. Ranveer solo piensa en que traicionó a su hermano, pero se alegra de estar con Sofía. Allí llega Sonia. Ranveer le dice que se aleje de él y que olvide lo que hicieron, pues fue un error. Sonia se hace la indignada y le advierte que se divorciará de Rajiv. Rajiv y Sonia planean el siguiente paso. Así días después Rajiv llega a la oficina de Ranveer a gritar y decir que sabe que Sonia es una mujerzuela y que lo engaña. Pero Sofía lo tranquiliza y este decide irse. Pasan los días. Rajiv le dice a Sonia que él intentará atentar contra su vida, diciendo que descubrió que Sonia y Ranveer son amantes, para luego de esto ejecutar un accidente donde esta vez Ranveer sí pierda la vida. Luego vemos a Sonia contándole todo a Ranveer, y aquí la historia da otro giro, pues Ranveer dice que el plan de su hermano menor seguirá normal, solo que quien perderá la vida será Rajiv. Llega el día del chantaje. Rajiv llama a Ranveer. Le dice que sabe que Sonia y él tienen una aventura y está muy desorientado. Ranveer sigue el juego e intenta explicarle. Rajiv lo amenaza con tirarse de la terraza. Allí llega Ranveer. Habla un poco. Sonia se acerca a ellos y a quien empuja es a Ranveer, pues le dice que prefiere quedarse con los 20 millones que le ofreció Rajiv. Ranveer cae. A la escena llega la ambulancia, también un grupo de investigadores, entre ellos una mujer llamada Minnie y un hombre llamado Da Costa. El agente y su asistente se acercan a la pareja. Sonia y Rajiv afirman que fue un accidente, pero Da Costa hace más preguntas. Luego se retiran, pero saben que no pueden confiar donde hay mucho dinero de por medio. Al día siguiente en la morgue Da Costa lleva a Rajiv y Sonia a ver el cadáver de Ranveer. Allí estos no muestran ninguna expresión, lo cual despierta más sospechas en el detective Da Costa. Rajiv se pone al frente de los negocios de la familia, pues antes todo lo hacía Ranveer. Minnie y Da Costa hablan con el ayudante de Ranveer. Este les cuenta que Ranveer y Rajiv eran hermanastros. También investigan a otras personas y vuelven a hablar con Rajiv, pues ya saben sobre la póliza que el padre les dejó. Cuando se disponen a marcharse ven a Sofía, la secretaria. Ella llora desconsolada, pues se acaba de enterar de todo. Da Costa le hace preguntas y ella afirma que es la esposa de Ranveer, pues se habían casado recién. Da Costa y Minnie hablan con Sofía a solas. Ella les cuenta toda la historia y que Ranveer le pidió matrimonio en el Cabo cuando fueron a vender una de sus propiedades para el pago de la hipoteca de Estalión. Aquí escuchamos una canción. Rajiv se enojó por saber que Ranveer ya se había casado, pues eso significa que le corresponderá la parte de Ranveer. Rajiv quiere toda la herencia, por lo que vuelve a contactar al hombre que había contratado para eliminar a su hermano antes, es decir, el conductor del camión plancha llamado Franco. Le ofrece dinero para que se encargue de Sofía y le da un sobre con la foto. Luego vemos a Sofía en su casa y hay alguien vigilándola y ha logrado ingresar. Vemos que es Rajiv, el cual se saluda muy románticamente con ella, pues al parecer eran amantes desde antes. Sofía y Rajiv van a un lugar desértico donde hay pistas. Aquí Rajiv le cuenta a Sofía que cuando eran pequeños corrían en bicicleta compitiendo entre hermanos, pero Ranveer siempre ganaba y su padre hacía fiestas para celebrarle. Esto lo hacía sentir muy mal y quería ganar alguna vez, pero solo vio cómo su padre le daba más confianza a Ranveer y a él no. Por esto cuando el padre falleció se dio cuenta que todo lo había dejado a nombre de Ranveer y nada a él.
También hablan de sus planes y nos damos cuenta que la foto que le dieron al maleante Franco no fue la foto de Sofía, fue la de Sonia, y solo les falta sacar del juego al inspector Da Costa. Da Costa y su asistente por su parte están estudiando el acta de matrimonio de Sofía y Ranveer y se dan cuenta que las dos firmas fueron realizadas con bolígrafos diferentes y que posiblemente fue en lugares o momentos diferentes. Por esto van al cabo, al lugar donde se hizo la reunión. La agente de bienes raíces del lugar confirma que allí estuvo Ranveer para firmar unos documentos de venta de propiedad, pero que la mujer que lo acompañaba, es decir Sofía, se marchó rápido, pues dijo que se sentía mal. Más tarde el señor Da Costa se le insinúa a su ayudante Minnie, pero ella lo rechaza. Van al registro que les indica la agente de bienes raíces, donde se casaron Ranveer y Sofía. Allí interrogan al funcionario y este dice que sí, que allí se casaron Ranveer y Sofía, pero también muestra la foto de la pareja en el momento del registro y se dan cuenta que es Rajiv, que Sofía había tomado la firma de Ranveer aprovechándose que él le tenía mucha confianza y que no se dio cuenta del documento que firmaba. Con esto se dirigen a una playa donde saben que están Rajiv y Sofía. Rajiv termina ofreciéndole el 25% de la póliza al inspector Da Costa y hacen el trato. Días después, Rajiv hace que Sonia mire una carta de permiso que le hizo Sofía cediendo su parte de la herencia. Sonia va a vigilar a Rajiv y lo ve con Sofía muy felices. También ve que ella entra al banco a sacar una gran suma de dinero. Sofía se vuelve a montar en el vehículo de Rajiv y llaman al inspector Da Costa para preguntarle dónde le entregan su parte del botín. Este les dice que lo donen a una fundación. Primero se sorprenden y luego se alegran. Sonia los sigue a ellos, pero ya saben que los siguen, pues este era el plan, y la llevan a un garaje terraza y la dejan a merced de Franco, el que fue contratado para acabar con ella. Sonia intenta huir, pero cuando se ve acorralada aparece Ranveer, pero luego de una corta persecución acaban con Franco. Ranveer abraza a Sonia, le dice que todo está saliendo según el plan y que no hay que preocuparse, que esos 100 millones es lo que su hermano quiere. Y aquí tenemos otra. Rajiv lleva la parte de la caridad y se lo informa a Da Costa y este dice que continúe con su vida. Da Costa y Minnie van por el botín y le dan 2 paquetes al señor que les hizo el favor de recibirlos. Esto lo hicieron para no tener que dar parte del soborno a la agencia de policía. Días después, Rajiv va con su amada Sofía a la propiedad en el desierto, donde están las pistas de carreras. Aquí empiezan a escuchar una grabación de lo que habían hablado Sofía y Rajiv días antes, sobre que Ranveer siempre ganaba las carreras y era el consentido del padre. Aquí aparece Ranveer y Sonia. Rajiv y Sofía se sorprenden. Ranveer le reprocha a su hermano por ser así. También le dice todo su plan, pues desde que tuvo el accidente con el camión, supo que Rajiv lo quería sacar del camino, ya que lo escuchó hablando de esto en el hospital, que desde ahí supo que Rajiv no se iba a detener, por lo que vio que ya estaba tras la pista de Sonia. Por esto le pidió a Sonia que lo ayudara, aunque lo de Sofía no lo esperaba. También le dice que ahora la póliza es de 200 millones si Rajiv fallece. Rajiv le dice que su amor se volvió odio. Ranveer le ofrece una carrera y quien gane se quedará con todo. Se reúnen en la pista cada uno con su auto, pero los intercambian para evitar sorpresas. Empiezan la carrera y en el camino Ranveer se da cuenta que su hermano le dañó los frenos al auto, por lo que le dice a Rajiv que él puso un artefacto en su carro y si su velocidad baja a menos de 100 km por hora, este detonará. Rajiv se asusta. Así continúan y en el camino Rajiv se accidenta y se va de frente con un camión y este estalla y prende en fuego. Por otro lado, Ranveer disminuye la velocidad y choca contra unos canicos de agua y amortigua el choque. Así logra frenar. Se bajan y ven el otro auto en llamas y se dan cuenta que Sofía y Rajiv han perdido la vida. Ranveer dice que lo del artefacto era una mentira para asustar a su hermano, porque no pensó que Rajiv le hiciera trampa con los frenos. Así pasan los días. Vemos a Sonia reclamar los 200 millones de la póliza. Se sube al auto con Ranveer y se van. Más adelante el inspector Da Costa los intercepta. Este le pide su parte, pues desde el inicio
de la investigación, era un aliado de Ranveer. Todo era parte del plan. Le da su parte del dinero y se despiden. Aunque Ranveer había puesto un artefacto en la maleta que le dio al inspector por si éste lo traicionaba, pero se da cuenta de que podía confiar en su palabra y lo desactiva. La película es entretenida, es la primera parte de una trilogía, hace parte de la época del Bollywood del culto, que es cuando se estaba haciendo como la occidentalización de la cultura india en las películas de Bollywood. Si la quieren ver, está acá en YouTube o también está en la página de Cine Hindi. Es una buena historia. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.